Bienvenidos a todos, les saluda, los bendice, como siempre, Pastor Martín Beni con un nuevo programa. Es una alegría saber que a esta misma hora, por este mismo canal, estamos unánimes juntos para extender las buenas noticias de nuestro Padre Celestial. Gracias por todos aquellos que de una u otra forma dicen presente. En esta oportunidad quiero aprovechar para saludar a los que nos escuchan por radio, los que nos están siguiendo a través de diferentes canales de televisión o de canal de YouTube. Gracias a las plataformas que dicen en este momento añadirse en este programa. Saludos a los que me siguen por YouTube. No se olvide de darle un like al finalizar, también de suscribirse o de compartir a una o más de 7 personas para que conozcan del Dios grande y soberano que estamos hablando en este día y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Muy bien, amigo, amiga, quiero invitarte a que te prepares porque yo quiero hablar de 4 ataduras que hay que romper. Sí, mucha gente en este momento está atada y no sabe por qué. Dice, ¿cómo yo puedo salir de allí? Porque veo que parece como que Dios no me está respondiendo lo que yo le estoy pidiendo. Y para eso vamos al fundamento bíblico, que se encuentra en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. El Señor le hablaba al apóstol Pablo de una manera clara, contundente, ¿verdad? Pero él, a su vez, a sus discípulos. Tenía a Timoteo, donde le decía, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo todo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyeren también. Ahora, qué bonito es saber que él le hablaba de doctrina. Y la palabra doctrina es la que aparece más de 50 veces en la Biblia. Usted sabe que el acto de la misma doctrina es enseñar, edificar, es aquello que es enseñado también como lo define el diccionario, y doctrina es como una instrucción. Pero, ¿sabe una cosa? El apóstol Pablo se dio cuenta de que había algunas personas en la iglesia bajo el cuidado de Timoteo que estaban enseñando doctrinas diferentes. Esto lo puede seguir leyendo en el libro de 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 3 al 7. Y eso significa que estaban enseñando ideas que eran diferentes de las que Jesús le había enseñado a sus discípulos. De hecho, algunas de estas doctrinas eran tan, obviamente, sutiles y tan alejadas de la realidad que la Biblia las llamó doctrinas de demonios. Así que hay que tener mucho cuidado porque el Señor me está mostrando que hay personas que están sintonizando en este mismo momento y están teniendo doctrinas como esta, están mirando cosas que no los está llevando a buscar a Dios, sino a alejarlos. Hay gente que los está atormentando o los está asfixiando el enemigo con demonios, con pensamientos, con situaciones. Hay algunos que también se están metiendo en filosofías, en leer libros que realmente no los está llevando a conocer a Dios. Al contrario, los está llevando a una atadura. Y de eso quiero hablar. Pero también hay personas que hay otras situaciones, otros hábitos u otras costumbres que han formado, que han creado, consciente o inconscientemente, que les ya los ha atado. Y esa atadura número uno puede ser la codicia. La codicia, podríamos decir, es como una cuerda, es como un cordel o material semejante con que se ata o se sujeta a alguien o algo. O sea, la codicia es un amarre. Y codicia o avaricia se denomina como el afán desmedido de una persona para poder tener riquezas o también podemos decir bienes que obviamente ambiciona de otros. Es como tener o querer tener más de lo que uno necesita para vivir. Y esto es peligroso porque la primera atadura que mucha gente está sufriendo es la que se encuentra de esta manera, que se manifiesta. Y podría decir que es la satisfacción o gratificación de la carne. O sea, el amor da, la codicia pide. Y los israelitas, si vamos a la Biblia, vamos a encontrar muchos de ellos que pasaron situaciones como la que estoy hablando ahora. Por ello vamos al libro de 1 Corintios capítulo 10 versículo 1, donde dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, y estos pasaron el mar, y todos, dice allí, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual de la que seguía, y la roca era Jesucristo. Amigo, amiga que me está escuchando, lo que vemos a continuación es que, en otras palabras, amaban más los placeres de Dios. Dice la escritura, y escuche, que estaban entre ellos y tenían un deseo insaciable, y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer?
Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los, vamos a decir, cosas que había, ¿verdad? De la cebolla, de los puerros, etcétera, etcétera. Pero ahora no tenemos apetito. Y no hay nada más a nuestros ojos excepto este maná. Y dice la palabra que por la codicia del pueblo una gran plaga dejó tendidos a muchos en el desierto. Qué terrible, ¿verdad? Porque podemos determinar hoy que cuando un hombre o una mujer está codiciando, ellos desean satisfacer sus propios deseos a expensa de los demás. Por ejemplo, un hombre puede estar casado, pero codicia a su esposa sexualmente cuando solo se preocupa, ¿verdad? Por su gratificación sin importarle los sentimientos de su mujer. O sea, una mujer codicia cuando usa las tarjetas de crédito para incrementar las cuentas que usa su esposo y no puede pagar. Amigo, amiga, así como los israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto, tú y yo fuimos liberados de las cadenas del pecado, de las ataduras. Los israelitas fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahí lo lee usted. Fíjese, y tú y yo fuimos bautizados en Cristo Jesús gracias a la muerte y resurrección. O sea, nuestra vieja naturaleza fue fructificada y fue crucificada con Él para que ya no fuésemos esclavos del pecado. O sea, Dios nos dio la victoria. Por eso no caiga en este espíritu, en esta atadura que se llama la codicia, porque a libertad nos llamó Cristo. Ahora, número 2, la próxima atadura tiene que ver con la idolatría. La idolatría es un sistema de valores que nosotros mismos creamos y en el que obviamente determinamos que algunas cosas tienen más importancia que Dios. Por ejemplo, vemos en las Escrituras que los israelitas fueron prontos para olvidar cómo Dios los había rescatado de Egipto. Y cuando vieron que Moisés tardaba en bajar del monte, decidieron hacerse un becerro de fundición y le dieron a la imagen el crédito de su liberación de Egipto. O sea, en otras palabras, la imagen se convirtió en su nuevo Dios, con minúscula, por supuesto. Y dijeron ellos: este es su Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Hermano, amigo, amiga que me está escuchando, acá hay algo. Vemos este ejemplo específico de la Escritura y que es una atadura que llevó a estas personas a vivir en esclavitud. O sea, aprendamos de esto que cuando el hombre pierde la paciencia y se cansa en esperar en Dios, a veces lo orilla a hacer cosas inapropiadas. Por ejemplo, alguien que está enfermo de cáncer y que ha buscado a Dios en su pena y gasta sus recursos en médico y que ve que aún así su salud se deteriora día a día, puede llegar a recurrir a curanderos y a espiritistas. Y los médicos son instrumentos de Dios aquí en la tierra, pero no los curanderos y espiritistas. Tengamos cuidado de no airar al Espíritu Santo. Yo quiero decirle en este momento que hay personas que me están escuchando que están desesperadas y dicen: es que mi fe se va a apagar, es que mi comunión con Dios. No, 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 escúchame, eso ya estaba en tu corazón. Eso ya lo estabas creando, gestando. Quiero decirte que las situaciones que te rodean no las puso Dios ni tiene la culpa Dios. Dios sabe los tiempos, las temporadas para darte el milagro, pero lo que Dios está trabajando es con tu carácter, está trabajando con tu vida de fe, tu vida espiritual. Personas que están recurriendo ahora a cosas que saben que no es correcta. He conocido casos de hombres y mujeres que cuando llegó la pandemia agarraron y tomaron a ese familiar y lo llevaron a un curandero para que le saque supuestamente todo eso. Hay más, le han dado cosas como para tomar. Unos hasta le dijeron: tómate una cerveza bien fría, que esto te va a hacer bien. Y cayeron en una neumonía literal. Fueron cómplices esas familias o esos amigos que llevaron a ese paciente que terminó muriendo en el hospital. De todo eso se rendirá cuentas a Dios. De personas que han hecho cosas que han ofendido a Dios, han provocado a Dios, han enojado a Dios. Y hay gente que ha ido a pedirle a algún conocido que le tire las cartas o que de repente le guíe porque las cosas no le van bien. ¿Sabe por qué? Porque está haciendo esto porque le cuesta orar o le cuesta rendirse a Dios. Una persona que no quiere buscar a Dios siempre va a tener estos conflictos. Pero una persona que busca a Dios, que le pide a Dios su gracia y su favor, podrá vencerlo y no habrá nada que pueda idolatrar en esta tierra. Por eso dice la palabra que ni imagen ni nada creado en esta tierra puede ser que idolatremos y le robe la gloria a Dios. Por eso dice la palabra: amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Todo lo que refiere, alabe a Jehová. Ahora, punto siguiente. La próxima atadura tiene que ver con la inmoralidad sexual. Moisés dijo: y murieron de aquella mortandad 24,000 personas. Note,
Fue impresionante, esto lo vemos en Números capítulo 25, versículo 9. La inmoralidad sexual incluye cualquier pecado sexual, ¿verdad? O sea, hoy en día la inmoralidad sexual se acepta en todas partes, excepto en la Biblia. Hermanos, el pecado sigue siendo pecado sin importar cómo se deleite, ¿no? O se deleite la persona, o lo use, o lo ponga, lo sube, lo baje, o se deletree. Dios sabe que es la mejor manera de liberarse la palabra de Dios. Dios sabe que es lo mejor para nosotros y desea protegernos. O sea, la lectura de las Escrituras nos da una lección vital en lo que se respecta a las consecuencias de los pecados sexuales de esto. Por ejemplo, vemos como 23.000 hebreos murieron por haberse prostituido con las hijas de Moab. Al rey le costó muy caro cometer el adulterio con Bersabé. Y Dios le dijo por voz del profeta, por eso tu familia jamás tendrá paz. ¡Wow! Y al tomar esa esposa de Urías, me despreciaste, le dijo Dios. Y ahora el Señor dice, traeré desastres contra ti y vendrá de tu misma familia. Tremendo, ¿verdad? Porque, hermanos, cuando se comete inmoralidad, se viene una maldición tan grande. O sea, cuando se comete inmoralidad, se está despreciando a Dios mismo. La Biblia dice, huyan de la inmoralidad sexual. Por eso todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben, dice la palabra, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han honrado se llama Dios? Ustedes no son sus propios dueños, dice la palabra, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Amigo, amiga, el apóstol Pablo dijo, ni los fornicarios entrarán al reino de los cielos, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 20, es decir, 24.000. Ahora, ¿qué le quiero decir aquí? Algo muy importante. La palabra nos enseña o nos está diciendo con claridad que aquí huyamos de esa situación. En otras palabras, nos tenemos que mantener alejados de todo aquello que el enemigo puede usar para hacer caer en esa tentación. El rey David decidió quedarse, por ejemplo, en casa en vez de ir a la batalla y fue cuando se dio a la tentación. Y al atardecer David dice que se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio una mujer que se estaba bañando y la mujer era de aspecto muy hermoso, pero esto lo llevó a pecar. Ten cuidado cuando estás a solas en ese lugar, en tu computadora. Asegúrate que tengas un bloqueador para que no dañe tus emociones, tu corazón. Porque veo, y el Señor me muestra en este momento que hay personas que me están escuchando que en este mismo momento han descuidado su vida espiritual, su vida emocional. Y hoy ha entrado perversión, inmoralidad sexual. Es más, el Señor me muestra que hay entre familia inmoralidad. Y primos que se están viendo y teniendo relaciones. Eso es juicio. Por eso hay tantos pérdidas, problemas financieros, laborales y no se cortan. Porque has tenido esa actitud que abomina a Dios. Que Dios abomina. Y por eso quiero decirte en esta oportunidad que Dios está llamando al arrepentimiento. Hay alguien que ha dado lugar a la inmoralidad sexual que en su matrimonio y aunque parece que nadie se da cuenta, Dios ya lo vio y por eso ahora tienes tantas luchas y la enfermedad ha tocado tu puerta y estás a punto de morir si no te arrepientes, dice Dios. Por eso el Señor le dijo a Ezequías, ordena tu casa porque si no morirás. Hay personas que ya su semblante ha cambiado, su corazón, sus hábitos, su forma de andar en esta tierra ha cambiado. Hay alguien que está mirando en este momento y es un joven que dice, no pasa nada en esta oportunidad porque nadie me ve o nadie me escucha o nadie se da cuenta y anda con una mujer y otra y es como que está formando una lista de a ver con cuántas se ha acostado. Quiero decirte que la paga del pecado es muerte. Y todo eso que has hecho o sigues haciendo va a traer perjuicios el día de mañana. Quizás hoy no te das cuenta, pero ¿sabes una cosa? Lo que más es impactante es que cada vez que te acuestas con una persona y otra, cada una de ellas te pasan potestades de demonios y marcan tu alma y tu espíritu con cada una de esas cosas que han vivido o soportado. Por eso es bueno saber que Dios te llamó a que te consagres y que en el tiempo perfecto puedas darle toda la gloria y la honra con tu cuerpo, con la persona que será idónea y puesta por Dios. Ahora, yo quiero pedir a Dios que libere, porque estas ataduras no se cortan fácilmente. Pero fíjese lo que dice la palabra, ten cuidado cuando estás en esa situación. Tengan cuidado, dice el Señor, para que Él pueda liberar y sanar. Porque dice que al atardecer David se levantó, como decía, del lecho y ahí cometió ese pecado y vino destrucción.
Ahora, lo próximo que le quiero decir, no solamente esta es la atadura a la que le mencioné, sino también la que voy a mencionar ahora y es la de provocar a Dios y murmurar. Provocar y murmurar es cuando tenemos una actitud negativa ante la vida y nos quejamos constantemente por nuestras carencias o culpamos a Dios por los demás, ¿verdad? Ahora, ¿te has puesto a pensar que una de las razones por las que nos han llegado bendiciones es por agradecer? ¿O te has puesto a pensar que una de las razones por las que no has logrado llegar a tu tierra de promesa, a tu vida de plenitud, es tu actitud negativa? Es el quejarse constantemente por lo que va uno acarreando trabas y enfermedades o ataduras. Por eso tenemos que tener sumo cuidado con lo que decimos cuando perdemos la paciencia o los estribos. Por eso nuestros comentarios negativos pudieron llegar quizás a provocar al Señor. Así le pasó a algunos hebreos rumbo a la tierra prometida. Se cansaron de caminar y de cometer errores, pero también de comer siempre lo mismo y empezaron a hablar mal de Dios y de Moisés. Y Dios dice en su palabra. En el camino la gente dice que perdió la paciencia y empezó a hablar mal de Dios y de Moisés. Ahora decían, ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? ¿Verdad? Y aquí no hay ni pan ni agua. Se quejaban ellos cuando la misericordia de Dios estaba más y más en ellos. Mantengamos siempre una actitud de agradecimiento hacia el Señor, aun en los peores momentos. No permitamos que un rato de ira nos detenga la tierra de la promesa. El apóstol Pablo se dio cuenta que había algunas personas en la iglesia bajo el cuidado de Timoteo que estaban enseñando doctrinas falsas, doctrinas que no estaban correctas. Tengamos cuidado de lo que escuchamos, de lo que nos dan, de lo que nos comparten, porque las ataduras no vienen por sí solas. Las ataduras siempre vienen por una causa. Y yo declaro hoy que esas ataduras se van a romper en el nombre poderoso de Jesús. Y usted está escuchando y dice, yo tenía alguna de esas ataduras o yo estaba pasando por alguna de estas cosas, yo quiero invitarle allí donde está, que hagamos una oración. Porque hay una persona que en la soltería estaba cometiendo inmoralidades, también cometió este acto de estar en avaricia. Y eso lo llevó o lo sigue llevando hoy en el presente con problemas matrimoniales, problemas con los hijos. Y tú dices, ¿por qué tantas luchas? Porque les ha abierto la puerta al enemigo. Hay personas que aún en su matrimonio han cometido inmoralidades. Mientras el esposo trabajaba, tú acostándote con otra persona. Eso es lo que ha marcado tantas maldiciones o tantas muertes de prematura o tantas cosas que han sucedido en tu caminar. Arrepiéntete, vuélvete a Dios. Y quizás usted dice, yo ya me arrepentí, pero quizás si las cosas siguen de peor en peor es porque Dios en este momento no quitó, no arrancó la maldición. Pero vamos a pedirle a Dios que ahora restaure. Pero primeramente, si usted no conoce a Jesús, yo se lo quiero presentar. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice, yo toco la puerta. Si tú la abres, yo estaré contigo. Amigo, amiga, que en este día tú estás pasando por situaciones difíciles y no sabes cómo resolverlas, hay alguien que te puede aconsejar, hay alguien que te puede ayudar y se llama Jesús. Él es el único que perdona pecados, pero también da salvación. Debes saber que el día de mañana cuando te vayas de esta tierra, antes de irte, tendrás que tomar el camino exacto. O el infierno, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga, donde irán todos aquellos que han rechazado a Jesús y han practicado el pecado sin importarle nada. Y han hecho cosas terribles sin importarle aún su familia, su vida y aún Dios. Quiero decirles que hay un camino que es el correcto y se llama la eternidad, donde allí irán todos aquellos que confiesen a Jesús como su Señor y Salvador y por supuesto lo acepten en su corazón. ¿Para qué? Para que luego los inscriba en el libro de la vida eterna. Y cuando lleguen al cielo, Jesús tome ese libro grande y diga, a ver, vamos a tomar lista y te nombre a ti y te diga, has sido fiel en lo poco, sobre mucho. Oremos a Dios. Diga, Padre Celestial, yo te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Hoy reconozco que soy pecador y fuera de ti nada puedo alcanzar. Diga, Padre Celestial, perdona cada uno de mis pecados, cada una de mis faltas. Y ahora mismo yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Diga, Señor Jesús, muchas gracias por la palabra que me has dado. Te pido perdón ahora mismo si en alguna parte de mi vida estaba teniendo codicia, avaricia o había idolatría. Perdóname, Jesús. Si en alguna parte había inmoralidad sexual,
o estaba provocándote a ti con murmuración, yo me arrepiento ahora mismo y lo renuncio de mi mente, de mi alma y de mi espíritu. Y me declaro libre, sano, desde ahora y para siempre, creyendo que tú me sanas, tú me liberas, tú me restauras, porque hago esta oración en tu nombre. Padre, anota mi nombre, una vez más, en el libro de la vida eterna, porque decreto y establezco, soy libre desde ahora y para siempre. Declaro que esta victoria hecha está. Amén y amén. Que Dios te bendiga, te guarde, te fortalezca, te llene de favor, de bendición, de salud, de libertad, que te llene hoy Dios de esa verdad que necesitas y que hoy se rompan las cadenas. Es mi oración porque lo celebramos, celebramos todo lo bueno y lo fresco que Dios ha hecho. Muchas gracias por estar allí, amigo, amiga, y espero que esta palabra te haya llevado a la reflexión. Yo creo que así es y así será, y que puedas pedirle al Padre que hoy se ha declarado o ha abierto puertas de maldición tu familia o tú mismo, hoy se hayan cerrado. Si había alguna atadura, hoy se haya Jesús. Oro a Dios para que se abran nuevos caminos y lo que venga sea mucho mejor. Muchas gracias por estar allí. Te invito a que le des un like ahí a este video si me estás siguiendo por YouTube. Comparte a uno o más de 7 personas y además no te olvides de suscribirte si es la primera vez que nos escuchas o nos ves y sé instrumento de bendición donde vaya. Gracias a todos y recuerden que todo lo podremos en Cristo que nos fortalece. Les saluda el Pastor Beni y gracias por estar ahí desde ese lado.